Estructura de tratados. En esta primera parte analizamos las estructuras de cada tratado de libre de comercio. Algunos de los tratados que estuvimos investigando fueron TLC México-Panamá, TLC México-Uruguay, TLC Colombia-México, TLC México-Perú, TLC Alianza del Pacífico, TLC Chile-México, TLC Único con Centroamérica y el TLCAN. Después lo que hicimos fue elaborar un cuadro comparativo con los tratados mencionados anteriormente, en los cuales buscamos características, tipos de tratados, la fecha de entrada en vigor y finalmente la fecha de terminación de la desgravación. Empezaré comentándoles una característica acerca del TLC México-Panamá. Una de ellas es buscar profundizar la integración económica de México con Centroamérica. El tipo de tratado fue bilateral y la fecha de entrada en vigor fue a partir del 1 de julio del 2015 y su fecha de terminación de la desgravación fue el 1 de enero del 2027. El siguiente tratado que les mencionaré es el TLC México-Uruguay. Una de sus características de este tratado es que es el único con TLC de México con un país del Mercado Común del Sur. Su tipo de tratado es bilateral, ya que solo cuenta con 2 países, al igual que el anterior. Este tratado entró en vigor el 15 de julio del 2004 y su fecha de término es el 15 de julio del 2014. El tercer tratado del que les hablaré será del TLC Colombia-México. Una de sus características y que me llama mucho la atención es que crean un espacio libre de restricciones para así prevalecer el libre flujo de las mercancías. Este tratado, como los 2 anteriores, es bilateral, como ya les mencioné, porque solo es de 2 países. Su fecha de entrada en vigor es del 1 de enero de 1995 y su fecha de término arancelario es de un periodo de 10 años. El cuarto tratado del que les hablaré es del TLC México-Perú. Una de sus características es que este acuerdo establece compromisos en 4 grandes rubros, tipo de tratado bilateral. Su entrada en vigor es el 1 de febrero del 2012 y su salida es de 10 años después. El quinto tratado del que les hablaré es el TLC Alianza del Pacífico. Una de sus características es que está conformada por Chile, Colombia, México y Perú y es un mecanismo de integración económica comercial. Su entrada en vigor es el 28 de abril del 2011 y su salida es el 28 de abril del 2012. Sexto tratado es el de TLC Chile-México. Una de sus características también es la liberación arancelaria que hoy alcanza hasta un 99.7% del comercio. Su tratado es bilateral, su entrada en vigor es el 1 de agosto de 1999 y su salida es el 1 de enero del 2006. Séptimo tratado, TLC Único con Centroamérica. Su característica es eliminar los obstáculos al comercio y facilitar la circulación de mercancías. Su tipo de tratado es multilateral, ya que son varios países a diferencia de los anteriores. Su entrada a vigor es el 1 de julio del 2013 y su salida es el 1 de enero del 2016. El último tratado del que les hablaré es del TLCAN. Una de sus características es enfocarse en los sectores agropecuarios, inversión y sector petroquímico. Es multilateral el tipo de tratado, ya que está en Canadá, México y Estados Unidos. Su entrada en vigor es el 1 de enero de 1994 y su salida es el 30 de septiembre del 2018. Dentro de la segunda etapa de este proyecto, revisamos el apartado de las reglas de origen de cada uno de los tratados internacionales de libre comercio que México tiene con otros países de América. Las reglas de origen son los criterios necesarios para determinar la procedencia nacional de un producto. Su importancia se explica porque los derechos y las restricciones aplicados a la importación o exportación pueden variar según el origen de los productos importados o exportados. Dentro de esta etapa, se nos solicitaba la selección de 3 productos ubicados en una serie seleccionada de capítulos del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de los cuales nosotros decidimos del capítulo 2, carnes y despojos comestibles, lenguas de la especie bovina. Del capítulo 7, legumbres, hortalizas, plantas, raíces y tubérculos alimenticios, escogimos la mercancía papas o patatas.
Y del capítulo 22, bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre, escogimos agua mineral. Seguido de esto, identificamos las reglas de origen especificadas para cada mercancía a nivel partida arancelaria en cada uno de los tratados previamente revisados en la etapa anterior, y si estos habían sufrido algún cambios a nivel partida arancelaria. Después, elaboramos un cuadro comparativo donde describíamos los requisitos según de cada tratado para que cada una de las mercancías se considere originaria de un territorio. En cada uno de los casos, los requisitos eran los mismos: que la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en un territorio de una o más de las partes involucradas en el tratado, a menos que sus materias primas sean producidas en otro territorio y se contemplen en el artículo 4.2 del capítulo de reglas de origen de cada tratado. Pero nos encontramos con notas las cuales pueden que la mercancía sea obtenida en su totalidad o producida enteramente en un territorio de una o más de las partes involucradas en el tratado, a menos que sus materias primas sean producidas en otro territorio y se contemplen en el artículo 4.2 del capítulo de reglas de origen de cada tratado. Pero nos encontramos con notas las cuales pueden indicar que la mercancía se encuentra sujeta a restricciones o que las mercancías específicas originarias de un territorio se encontrarán sujetas a aranceles preferenciales o específicos a partir de cierta fecha, el cual fue el caso de varias de las mercancías dentro de los tratados que México tiene con América. Finalmente, recuperamos los requisitos en cada uno de los tratados revisados en materia de prestación de servicios para telecomunicaciones en el sector de telegrafía. En su mayoría, los tratados establecen que ninguna de las partes estaba obligada a autorizar que una persona de otra parte construya, arrende, establezca, opere o suministre redes o servicios de telecomunicaciones. Las redes o servicios de telecomunicaciones pueden ser públicos o privados. El acceso a las redes o servicios públicos de telecomunicaciones establece que las partes garantizarán que cualquier persona perteneciente a los países involucrados en los tratados tenga acceso a cualquier red o servicio público de telecomunicaciones ofrecidos en sus territorios o de manera transfronteriza. Las partes adoptarán y aplicarán cualquier medida necesaria para la confidencialidad y seguridad de los mensajes, proteger la intimidad de los suscriptores de redes o servicios públicos de telecomunicaciones. Además, tienen el trato de la nación más favorecida. Y finalmente, que cada una de las partes adoptará o mantendrá medidas eficaces para impedir la conducta contraria a la competencia a que se refiere. Tratados de libre comercio: México-Uruguay, México-Colombia, México-Panamá, México-Perú, México-Chile, Alianza Pacífico. Restricciones a la inversión en los servicios de telegrafía, Internet, redes de telefonía y comunicación satelital. Ninguna parte podrá imponer ni hacer cumplir cualquiera de los siguientes requisitos, o hacer cumplir ningún compromiso o iniciativa en relación con el establecimiento, adquisición, expansión, administración, conducción o operación de una inversión de un inversionista de una parte o de un país no parte en su territorio para exportar un determinado nivel o porcentaje de bienes o servicios, alcanzar un determinado grado o porcentaje de contenido nacional, adquirir o utilizar u otorgar preferencias a bienes producidos o a servicios prestados en su territorio, o adquirir bienes productores o servicios de prestadores de servicios en su territorio. Relacionar en cualquier forma el volumen o valor de las importaciones con el volumen o valor de las exportaciones, o con el volumen de los ingresos de divisas extranjeras relacionadas con dicha inversión. Restringir las ventas en su territorio de los bienes o servicios que tal inversión produce o presta. Transferir a una persona en su territorio tecnología, un proceso productivo u otro conocimiento reservado, salvo cuando el requisito se imponga o el compromiso o iniciativa se hagan cumplir por un tribunal judicial o administrativo o autoridad competente para reparar una supuesta violación a las leyes en materia de competencia o para actuar de una manera que no sea incompatible con otras disposiciones de este tratado. Actuar como el proveedor exclusivo de las mercancías que produce o servicios que presta para un mercado específico, regional o mundial. La medida que exija que una inversión emplee una tecnología para cumplir en lo general con requisitos aplicables a salud, seguridad o medio ambiente no se considerará incompatible con el párrafo 1. Para brindar mayor certeza, los artículos 1303 y 1304 aplican a la citada medida. Siempre que dichas medidas no se apliquen de manera arbitraria o injustificada o no contribuyan a una restricción encubierta al comercio o inversiones internacionales, nada de lo dispuesto en los párrafos 1b o c o 3a o b se interpretará en el sentido de impedir a una parte adoptar o mantener medidas, incluidas las de naturaleza ambiental, competencia, defensa del consumidor y demás necesarias para
asegurar el cumplimiento de leyes y reglamentaciones que no sean incompatibles con las disposiciones de este tratado, proteger la vida o salud humana, animal o vegetal, o la prestación de recursos naturales no renovables vivos o no. Ninguna parte establecerá requisitos de desempeño mediante la adopción de medidas en materia de inversión que sean obligatorias o exigibles para el establecimiento o operación de una inversión, o cuyo cumplimiento sea necesario para obtener o mantener una ventaja o incentivo, y que prescriban la compra o utilización por una empresa de productos de origen nacional de esa parte, o de fuentes nacionales de esa parte, ya sea que especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o de valor de los productos, o como proporción del volumen o del valor de su producción local. Que la compra o utilización de productos de importación por una empresa se limite a una cantidad relacionada con el volumen o el valor de los productos locales que la empresa exporte. Restricciones a la importación por una empresa de productos utilizados en su producción local o relacionados con esta, limitando el acceso de la empresa a las divisas o una cantidad relacionada con la entrada de divisas atribuibles a una empresa. Restricciones a la exportación o a la venta para la exportación de productos por una empresa, ya sea que especifiquen en términos de productos determinados, en términos de volumen o valor de los productos, o como proporción de volumen o valor de su producción. Propiedad intelectual. Existe un acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio, por sus siglas ADPIC, que se encuentra en vigor desde el 1 de enero de 1995. Este documento a la fecha es considerado el acuerdo multilateral más completo sobre propiedad intelectual, pues abarca derechos de autor y de propiedad intelectual. Los derechos de autor tienen como objetivo fomentar y recompensar la labor creativa, se relacionan con obras artísticas y tienen una duración mínima de 50 años después de la muerte del autor. En este rubro también se protegen los derechos conexos, los de artistas, intérpretes, ejecutantes y demás. Los derechos de propiedad industrial tienen como objetivo principal proteger los resultados de inversiones en el desarrollo de nueva tecnología, procurando que existan incentivos y medios para financiar los mismos. Los años de protección de los derechos de propiedad industrial suelen tener un límite determinado. En el caso de la propiedad intelectual para el Telecán, nos habla de una protección ampliada, que es que cada una de las partes podrá otorgar en su legislación interna protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia, pero que no sea incompatible con el tratado. México-Panamá. Las partes protegerán las marcas de conformidad con el acuerdo sobre los ADPIC. Panamá hará todos los esfuerzos razonables para adherirse al protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, adoptado el 27 de junio de 1989 en Madrid, modificado el 3 de octubre del 2006 y el 12 de noviembre del 2007. Nos habla también que para determinar si una marca es notoriamente conocida, ninguna parte requerirá que la reputación de la marca se extienda más allá del sector público que normalmente trata con los productos o servicios relevantes. Y también nos habla que el registro inicial de una marca tendrá una duración de 10 años a partir de la fecha de presentación de la solicitud y que podrá renovarse por periodos de la misma duración, siempre que satisfagan las condiciones para su renovación, según lo exija la legislación de cada parte. México-Uruguay. Aquí nos habla del trato de la nación más favorecida, que ya nos habla de, con respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual a los que se refiere este capítulo, toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda una parte a los nacionales de cualquier otro país no parte, se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales de otra parte, excepto a. Se deriven de acuerdos internacionales sobre asistencia judicial u observancia de la ley de carácter general. B. Se hayan otorgado de conformidad con las disposiciones del Convenio de Berna o Convención de Roma. Y C. Se refieran a los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes. México-Chile. Los derechos de propiedad intelectual regulados en este capítulo corresponden a los derechos de autor, conexos, marcas de fábrica o de comercio y denominaciones de origen que se refiere a este capítulo. Cada parte otorgará a su territorio de los nacionales la otra parte protección y defensa adecuada y eficaz. La mayoría de los tratados nos habla casi de lo mismo, nos habla de la protección intelectual y de marcas o patentes. El único a notar es el Centroamérica, que nos habla de protección de los derechos de autor. En este nos habla que cada parte podrá otorgar en su legislación nacional una protección a los derechos de propiedad intelectual más amplia que la requerida en este capítulo, siempre que tal protección no contravenga las disposiciones del mismo. Las partes podrán establecer libremente el método adecuado para aplicar las disposiciones de este capítulo en el marco de su propio sistema y práctica jurídica. La Alianza Pacífico nos menciona lo mismo. En cambio, México-Colombia nos habla del software, que dice categoría de obras. Cada parte protegerá las obras enunciadas por el artículo 2 del Convenio de Berna, incluyendo cualquier otra ya reconocida o por conocerse que constituya una expresión original dentro del espíritu del Convenio de Berna.
dentro de ellas programas de computador software en su carácter de obras literarias en el sentido que confiere al término el Convenio de Berna, y b. las compilaciones de hechos o datos expresadas por cualquier forma o procedimiento, conocimientos o por conocerse, siempre que por la selección o disposición de su contenido constituyan creaciones de carácter intelectual. La protección que brinde cada